Y bueno, el día de hoy les voy a hablar de malas prácticas en el entorno laboral, cómo afrontarlas. Les doy una pequeña aclaración. Todo esto va a estar basado en no solo en investigaciones que yo he hecho, sino también desde mi propia experiencia. Así que van a ver bastantes cosas que personalmente puedo decir que las viví. Entonces, comencemos con la primera mala práctica. Bueno, empecemos. La primera es la filosofía del para allá. Voy a empezar esto de una manera un tanto dinámica y quiero que todos los que estamos aquí en el público me levanten la mano que alguna vez en sus trabajos les han dicho que un trabajo tiene que ser para allá, para mañana, para ayer. Urgente, pero urgente. Veo que varios, sí señor. Sí señor. Bueno, aunque muchas empresas lo ven como que hay que haber agilidad y demás cosas, pues en realidad esto es una mala práctica. ¿Por qué? Pues vamos a verlo ya mismo. Dependiendo del individuo, esto puede ser tomado como un reto o presión. ¿Por qué? Porque un reto es cuando nosotros vemos una oportunidad de éxito, vemos la posibilidad de hacerlo. Entonces, cuando a una persona a veces le dicen que algo es para allá, puede que lo tome como un reto porque puede que eso que tiene que hacerse enseguida para él no sea algo que sea muy difícil o puede que le tome menos tiempo del esperado, entre otras cosas, pero en ocasiones, ahí es donde viene el mayor problema, esto se convierte en una presión y dependiendo de la persona, al trabajar o no bajo presión, puede entorpecer o no su trabajo, lo cual al final puede causar muchos problemas. Otra cuestión por la cual se considera una mala práctica y es porque se confunde a veces la productividad y que se relaciona con la velocidad y eficiencia, pero es exactamente lo mismo, o sea, el ser veloz es ser productivo o eficiente, pues la velocidad y la eficiencia, la verdad es dicha, están compaginadas. ¿Por qué? Porque si la velocidad no crece a la par de la eficiencia, de nada sirve. De nada te sirve que tú hagas un código súper rápido si a la final está hecho con malas prácticas de código. Ponle tú que utilizaste recursos que hoy día ya están deprecados, ya no sirven. O inclusive el caso más común de hacer las cosas rápido, que no compile. Que puede que en tu local, tu computador te sirva, pero al momento de pasarlo a un entorno de desarrollo o mayor o peor, un entorno de producción, termine haciendo boom. Exactamente. Entonces, ¿cuáles son las posibles soluciones para tratar con esta mala práctica? Por el lado del empleador, les hago también una pequeña aclaración, y es que las posibles soluciones que voy a presentar en los diferentes temas van a ser desde el lado del empleador como del empleado, porque hay que mirar las dos caras de la moneda. Entonces, por el lado del empleador, ¿qué es lo primero a hacer? Y es gestionar el trabajo que se va a realizar para tomar la medida, para conocer el respectivo tiempo a hacer. Es decir, si no se hace una gestión adecuada del trabajo, y no se conoce cuánto tiempo aproximado puede tardarse, entonces ahí empezamos mal, porque entonces ya si lo consideramos que tiene que ser lo más rápido posible, entonces los desarrolladores o el desarrollador que lo vaya a trabajar va a sentir esa presión encima y probablemente lo vaya a hacer mal. Entonces, por el lado del empleado, respetar los tiempos laborales y no laborales. Esto es algo que muchos hemos cometido, me incluyo, de que estamos en jornada laboral y en realidad no estamos trabajando, estamos usando el celular, viendo videos, entre otras cosas. Entonces, esas 8 horas, o dependiendo de tu horario de trabajo, es la mitad de ese tiempo muchas veces no le sacamos el provecho que debe ser. Pero si respetas tu tiempo laboral, es decir, en tus horas de trabajo, haces lo que tienes que hacer y es concentrarte, juicioso, trabajando en lo que tengas que hacer, ok, te puedes rendir y tu tiempo no laboral también se respeta. Tu tiempo de almuerzo, de descanso tienes que desconectarte totalmente de todo porque tu mente y tu cuerpo necesitan descansar y si no descansa entonces no vas a rendir. Por el lado del empleador, ¿qué edad tenemos? No dar más trabajo si el tiempo estimado no se ha terminado. Muchas veces pasa que no has terminado un trabajo y ya te vienen con otro, no has terminado esos dos, ya hasta otro, y así vas haciéndose un efecto, se forma un efecto bola de nieve, que cuando vienes a ver tienes tantas cosas encima que no sabes por dónde empezar, no sabes si vas a terminar así sea una, y entonces esa es la idea, no se puede acumular. Si el tiempo estimado de un proyecto no se ha terminado, entonces ahí sí se puede dar, pero si no se ha terminado, no se debe dar más trabajo al o los desarrolladores que estén haciendo. En el caso del empleado, solicitar ayuda lo más pronto posible. ¿Cuántos aquí no nos han pasado que no pedimos ayuda por mero orgullo, por vergüenza, o porque simplemente creemos que somos una molestia? No. Créanme que cuando piden ayuda, a la vez están ayudando a sus compañeros. Porque si a futuro, ni Dios lo quiera, tú te vas o te incapacitas de tu sitio de trabajo, ese proyecto en el que no pediste ayuda y ni Dios lo quiera, no lo pudiste terminar, se lo van a pasar a otro compañero que quizás o quizás no esté en las mismas condiciones que tú.
Y por el lado del empleador, en caso de haberse terminado el tiempo, pero no el trabajo, analizar por qué y cómo compensarlo. A veces pasa que el tiempo se terminó, pero no porque el desarrollador no pudo, sino que simplemente pasó que, supongamos el caso, se presentó inconvenientes, el desarrollador se incapacitó más de una vez, pudo también darse algún caso que, no sé, constantemente la empresa, si trabaja presencial, se enfrentaron a situaciones como apagones, entre otras cosas. O sea, hay muchos factores externos que hay que evaluar el por qué un tiempo se terminó y no se pudo terminar el trabajo. Incluso también puede darse el caso que no es muy común, a pesar de todo, que se escoja mal el personal. Es decir, escoger el personal no adecuado para cierto proyecto. Por el lado del empleado, no estancarse en lo que no se puede hacer. ¿Cuántas veces pasa que nos estancamos en cosas pequeñas que sí pueden servir en el proyecto, pero no son como que lo ideal? Entonces, lo que debemos hacer siempre es priorizar qué es lo necesario, lo que se requiere para terminar el trabajo. Y ya una vez hagas eso, ahí sí puedes, como quien dice, ajustar detalles. Y finalmente, por el lado del empleador, es brindar la ayuda en caso de ser solicitada o será que es necesaria. Si tú eres empleado, si tú eres jefe de área o eres empleador y ves que un empleado tuyo está teniendo problemas con algo, así él no te lo pida, asigna a alguien que lo pueda ayudar, porque así no vas a tener la dificultad de que el trabajo no se termine. Y finalmente, como bien lo dije en el anterior punto, por el lado del empleado, distinguir lo necesario de lo adicional. Si no hace esa distinción de qué es necesario y de qué es adicional, por ponerles un ejemplo sencillo, si estás haciendo una página web y no está el funcionamiento completo como tal, ¿por qué vas a perder el tiempo añadiendo cosas o fijándote demasiado en cosas como el estilo de la letra, los colores? No tiene sentido eso si lo que importa no está hecho. No respetar el stack, una mala práctica que ha causado más problemas de lo que se imaginan. Quien mucho abarca, poco aprieta. Una frase bastante fuerte y a la vez interesante. Pasa que muchas veces las empresas quieren incluir diferentes tecnologías para poder tratar muchos más proyectos o diferentes tipos de proyectos, lo cual si bien no es malo porque no está de más tener más herramientas que ofrecer, más posibilidades, etcétera. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tu personal no está capacitado en ese stack? Pues ya lo vamos a ver. ¿Qué puede ocasionar? Requerir personal con demasiadas habilidades. ¿Cuántos no hemos visto esas ofertas laborales que piden prácticamente una montaña de lenguaje, que piden como, pongámosle que piden PHP, Ruby, Python, JavaScript, Java y un largo etcétera de tecnología que puedo seguir? Entonces, exactamente, o sea, solicitan demasiado y eso ocurre cuando no se respeta el stack, cuando no se tiene un grupo de tecnologías definidas para trabajar. Poco dominio de las tecnologías por parte del personal. ¿De qué te sirve que tu personal maneje de todo si a la final no hay como una especialidad de la casa? No hay un fuerte, una especialidad de la casa. ¿De qué sirve que tus empleados sepan 5 lenguajes de programación si no dominan al 100% ninguno? No sirve de nada. Entonces, lo ideal es tener un staff fijo que sea, como decimos, la especialidad de la casa. Exposición a una posible fuga de talento. Va muy relacionado con los dos anteriores, pero más con el primero. ¿Qué pasa si ese empleado que tenía las capacidades para cubrir todas las tecnologías que metiste se va? Ahí está el problema. Tienes que llevar a cabo el primer punto y entonces es cuando está la fuga del talento, porque mientras lo consigues no tienes quien cubra, entonces el personal actual que tienes va a tener que capacitarse a la velocidad de la luz, cosa que muchas veces no acaba bien. Entonces, ¿cuáles son las posibles soluciones? Por el lado del empleador, definir un stack y mantenerlo. Las tecnologías con las que cojas tienes que mantenerlas. Si bien no te tienes que cerrar a utilizar más, pero tienes que tener una especialidad, tienes que tener un fuerte. Si vas a usar 5 tecnologías en tu empresa, asegúrate que por lo menos una, tu empresa sea la mejor. Por el lado del empleado, ser claro con el stack que maneja. Muchas veces nosotros como empleados pecamos en no dejar claros nuestros límites, porque ok, uno tiene que romper sus límites, pero al principio uno no es un mago que pueda aprender todo enseguida. Entonces, si tú en un momento no sabes X tecnología, pues tú tienes que ser claro y decir que ok, puedo aprenderla, pero en un tiempo prudente. Ahora pasamos a un punto del empleador que se divide en dos. Si un trabajador requiere una nueva tecnología, tienes que elegir una de dos opciones. La primera es contratar uno o más trabajadores con él o los conocimientos adecuados. Pasa que cuando tienes un proyecto y no hay las manos capaces de hacerlo, tienes que buscar ya sea freelancer o fijas para que puedan tratar ese proyecto que tú vas a enfrentar al momento.
Y en el caso de que no tengas el tiempo para buscar personal, pues tienes que seleccionar y capacitar a los trabajadores actuales. Tienes que saber escoger qué trabajador puede hacer mejor lo que tú requieres y capacitarlo lo más que pueda. O en su defecto, brindarle los recursos para que se capacite, ya sea una cuenta en alguna plataforma de estudio o lo que tú consideres. Y por el lado del empleado, consultar el stack de la empresa. Cuando uno es nuevo en una empresa, sobre todo, uno tiene que primero averiguar qué tecnologías está manejando. Si una empresa maneja, pongamos el ejemplo, React con Java, ok, esas son las tecnologías que voy a estudiar. Si ya tengo la fortuna de que manejo Java, ok, estudio React y refuerzo un poquito Java. Pero total que si te capacitas en el stack que tiene la empresa, pues corres menos riesgo de recibir un golpe. Y finalmente, no buscar el personal adecuado. Si se dan cuenta, no sé si se han podido dar cuenta, todos estos temas van de cierta manera relacionados. Entonces vamos al finalmente como que es la unión de todo. Persona multiusos, lo que mencioné previamente. Muchas veces tenemos que solamente un trabajador en nuestra empresa cubre literalmente lo que haría un equipo. Lo que podemos ver que tenemos un desarrollador que tira Ruby, tira Python, tira Java. Incluso a veces esa persona no solo desarrolla, sino que también maneja la infraestructura, hace los soportes y un largo etcétera. Entonces, eso no es lo ideal. Porque si tú buscas eso, literalmente, como bien dice la pequeña frase que está un poquito borrosa, dice que estás buscando un futbolista que haga de portero, defensa, mediocampista y delantero a la vez, lo cual no es lo ideal. Porque como bien dijimos en el punto anterior, ¿de qué te sirve tener una persona que sepa de todo si no domina nada? Entonces, las posibles soluciones, lo primero es respetar el contrato de cada trabajador. Por el lado del empleador, muchas veces ocurre eso, que ok, yo tengo un desarrollador, entonces tengo que asegurarme de que su trabajo sea eso, desarrollar. Si necesito una persona de infraestructura, pues ok, busco una persona de infraestructura o en su defecto, cogería alguno de los que ya tengo y lo capacitaría. Pero ya entonces respetaría su contrato y le haría el respectivo ajuste. Por el lado del empleado, no aceptar trabajo para lo que no está capacitado o especificado el contrato. Muchas veces nosotros también pecamos por eso, que nos quieren asignar trabajo para los que nuestro contrato, primero, no dicta que los tenemos que hacer, y segundo, para los que no estamos capacitados. Si tú eres un desarrollador backend, ¿por qué deberías hacer un desarrollo frontend? O viceversa. Se supone que tú eres backend, debe haber una persona especializada en el frontend. Lo mismo por el lado si eres persona de soporte, ¿por qué tienes tú que meter tus manos en el desarrollo? O al revés. Eso muchas veces ocurre. Por el lado del empleador, el caso de requerir que lleve a cabo diferentes funciones a las asignadas, dar la respectiva capacitación o el tiempo de capacitación y el aumento de sueldo necesario. Muchas veces pasa, y bastante común, que no lo crean, que un solo trabajador hace todo un equipo, pero recibe lo de un solo trabajador, cuando debería recibir mucho más por todo lo que hace. Vuelvo y cito el ejemplo, una persona que desarrolla, también hace soporte y maneja la infraestructura, no es para que se gane solo lo que gana un desarrollador, ¿verdad? Debería ganar mucho más por todo lo que hace. Y por el lado del empleado tenemos en detallar las responsabilidades del cargo a ejercer antes de aceptarlo. Muchas veces nosotros también pecamos por eso, y es que firmamos el contrato porque solo nos fijamos en la plata o simplemente ni siquiera lo miramos. Entonces también tenemos que leer eso. En el contrato siempre debe estar especificado el cargo y las responsabilidades a llevar a cabo. Entonces siempre es bueno que lo detalles y estés seguro de lo que vas a firmar y en lo que te vas a meter. Porque si no, entonces corres el riesgo de que te pase muchas de las cosas que ya se han mencionado. Y finalmente, por el lado del empleador, y es contratar el personal adecuado para cada rol específico. Al final, eso siempre va a ser lo ideal. Tienes que contratar el personal adecuado para cada rol que vas a llevar a cabo. Si necesitas una persona de infraestructura o un desarrollador, ya sea front, backend o full stack, pues tienes que contratarlo o en su defecto capacitar a la persona. Pero lo ideal siempre es contratar a una persona que ya tenga la experiencia que tú necesitas. Y recordemos amigos, tener malas prácticas puede poner en peligro tu trabajo o tu empresa y lo ideal es que las identifiques y tratarlas lo antes posible antes de que te den problemas. Y como dice el autor John Maxwell, la calidad de una organización no superará nunca la calidad de las personas que la componen. Un muy buen equipo organizado, que tenga sus capacidades bien definidas, puedes llegar mucho más lejos que un equipo, como decimos, desordenado, que supuestamente hace de todo, pero al final no hace mucho.
Y bueno, muchas gracias por haberme escuchado. Aquí les dejo mis LinkedIn, correo y WhatsApp para los que quieran contactarme y hablar más directo conmigo sobre algún tema o algún proyecto que tengan en mente. Pues muchas gracias.